Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 152 de Demoliendo Mitos en la Política Charlas, completamente en vivo, al otro lado de Europa, del viejo continente y decadente continente también. En este momento nos acompaña como todos los domingos el señor Fernando Moragón desde Madrid. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, lo primero que hay que decir, hay que hacer una salvedad. Bueno, y es que a ver, el dolor llevamos camiseta negra, esto estaba preparado, concertado, pero para que no se nos confundiera, pues somos muy parecidos, no hay más que vernos, yo me he puesto a mi tamaño real, o sea, más bajito que él, para que se vea que quién es Ezequiel, quién soy yo. Es decir, o sea, no vamos a engañar. Bueno, dicho Pero esto, vos tampoco tan bajo, Fernando. ¿Cuál tu altura, Fernando? unos 61 por ahí, o 62, ¿Nada una cosa más? así. Te recordaba un poco Sí, más lo que alto. pasa es que, a ver, la cabeza como es muy gorda, pues como tira para arriba, pero, pero no, yo soy bajito. No, unos Yo soy de otra 61 época, bajitos. Sí. de cuando los españoles eran bajitos, eso hace de la tira. Bueno, los españoles éramos un país de bajitos, no éramos como los nórdicos, no. Y, y ¿qué va a decir? Bueno, pues como tú señalas, yo ya, como sabéis, he acuñado dos términos. Estos hay que aprendérselo todo el mundo de memoria para cuando se hablen y tal de estas cosas. Y Europa y tal, como Europa, no sé qué. Uno, los países europeos son países en vías de subdesarrollo, es decir, hacia abajo, no de desarrollo, no. De Muy subdesarrollo, y buena esto es un esa, hecho. ¿eh? Esto es un hecho, ¿eh? Quiero decir, vamos hacia Sí, abajo, no hacia arriba. Y luego, lo que yo haya coñado, y esto, aunque parezca coña, por desgracia, también es verdad, es que Europa no va a entrar, ¿eh? Ya ha entrado. Estamos en el inicio, pero ya ha entrado en una segunda edad media europea. Con lo que eso supone, no olvidemos, no tenemos energía. Y como veremos en este programa, lo que subyace detrás del imperialismo este último trampiano y tal, bueno, y todas las guerras en general que llevamos este siglo y no solo este siglo, es una lucha brutal, atroz por el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos, que es lo que subyace a todo esto. Así de claro, dicho así a lo bestia, muy. Pero vamos, por lo demás, bien, una temperatura, a mí el cambio climático o el calentamiento global me viene bien, pues yo soy friolero, y ayer sábado, no lo vais a creer, máxima en Madrid, 18. epa, pleno invierno, wow. En diciembre, en pleno invierno, digo en enero, en pleno invierno, o sea, es una cosa de locos. Ahora, la Eh, semana pasada, ¿recuerdo mal o por ahí vistas imágenes de aguanieve en Madrid? Un día Puede que con algún momento, no, pero vamos, en general, frío. las temperaturas muy buenas. El final de año y lo que llevamos de la mayoría de los días por encima de 11 12 ya digo, y lo de ayer, hoy habremos estado a 14, quiero decir, de máxima. Y con sol, casi todos los días, quitando uno o dos, con sol. Sí, ¿Qué más se qué puede pedir? envidia. Acá un frío, Fernando, un frío Pero tremendo. ese frío, ¿quién te lo provoca? Confiésalo, Ezequiel. ¿Te lo provoca, digamos, el clima o te lo provoca Annalena Baerbock? Ese No, escalofrío, ¿te cuenta? Annalena Cuando. Baerbock genera en mí calor, ¿eh? Pero no como en tu caso, un calor fogoso, apasionado. En mi caso genera furia, desprecio, una cosa. Además, yo con mucha gente conocida, incluso dentro de los verdes, muchas personas de ese perfil, con esa soberbia, pero una soberbia fascistoide, pero disfrazada de progresista, además, Ya. ¿no? Porque como una especie de empoderamiento fascistoide de los hipones. Entonces, Sí. eso ahí me acomete la furia, pero no, con la sociedad alemana en su conjunto, y eso sí, efectivamente, un bajón de temperatura inmediato. Ahí sí, ahí Están el en frío. caída libre. Ellos, los últimos datos que he podido ver, hoy así muy por encima, están en caída libre. O sea, todas las grandes corporaciones y tal alemanas, más o menos tocadas. Algunas ya en hundimiento, claro. Es Sí, decir, sí, yo con la traducción de esto al día a día, Fernando, yo con más gente vista, encontrada, por ejemplo, en el supermercado el otro día,
en conversaciones, familias evidentemente humildes, en conversaciones de no, este producto no, este más caro, no, este más barato, mejor el otro. Esto algo en el resto del mundo muy, muy común, o incluso pregunta por el precio, cuánto esto, cuánto lo otro. Bueno, en todo el mundo la gente con menos ingresos que en un país rico como Alemania históricamente, ya no. Y hoy día la gente delibera sobre los precios, a veces no puede con el pago de algo en la caja del supermercado y entonces dejado un producto de lado. Eso, 10 años atrás, aquí en Alemania, impensable. La gente especialmente con los alimentos muy baratos, entonces comprado lo que quieren y ni mirada la cuenta, ¿sí? Quizás en otras cosas sí, pero ni mirada la cuenta. Y hoy la gente controlando el centavo o el céntimo, ¿no? Como Aquí, o sea, dice España, que al fin y al cabo es Europa, aunque seamos parte de los pobres de Europa, quiero decir, la parte pobre de Europa. Pero aquí ya, al menos desde la crisis de 2008, no, más que 2008, que cuando se empieza a sentir más es el 2009 y luego ya más adelante, 2010 y tal, a partir de ahí ya lo de mirar los precios es una constante. Quiero decir, aquí ya... Y yo no vivo en el barrio más pobre de renta más baja de Madrid, no, vivo en la parte pobre de un barrio rico, para que nos entendamos. sí. Y cuando voy al supermercado y allí todo el mundo está mirando, bueno, diciendo, pues, cojo este yogur, no, mira, este que más o menos es lo mismo, pero más barato, y te dan 4 en vez de 2, por ejemplo, por decir algo. Es decir, o sea, Sí, mirando sí, precio y sí, cantidad, y no solo eso, y hablando con, no digo la multinacional que está detrás, para evitar que me crujan, pero hablando un día con la cajera, lo típico, con la cajera y tal, o una de las cajeras, me decía, no, esto fatal. Para que se den cuenta, sobre todo la gente que está en Latinoamérica, de cómo esto ha degenerado. Las condiciones laborales especialmente, ¿no? Dice, a ver, imaginaros una gran multinacional francesa de la alimentación, que tiene, por supuesto, aquí supermercados. Vamos, como pudiera ser al campo, y no quiero decir nombres, pero, pero, es decir, Auchan y todas estas cosas. Y aquí, casi por obligación, porque no les queda más remedio, solo tienen los trabajadores de allí 4 días de fiesta, aparte de los que tengan festivos semanales, que es el día de Navidad, que cierran, mejor dicho, 4 días en el que cierra el supermercado. El día de sí. Navidad, si no cierra en Navidad, mala cosa, o sea, habría el día de Año Nuevo, es que están obligados. Lo mismo para que hace Corte Inglés, que el Corte Inglés no cierra si no puede, pero el Día de Reyes, es que esas 3 no les queda más remedio, y el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, claro, si la fiesta de los trabajadores, pero ni siquiera el día de la fiesta nacional de España, que es el 12 de octubre, cierran. Sí, Ojo. sí, 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 sí. Y me contaba esta trabajadora, decía, mira, ahora por jubilaciones y tal, se van 6 y no van a contratar a nadie en su sustitución. Que se las apañe la plantilla como pueda del supermercado. Esta es la Sí. realidad. Sí, y el fenómeno de los supermercados abiertos las 24 horas. Recuerdo ahora en mi último viaje frente Sí, a sí, sí. pequeño, mi pequeña habitación, un supermercado Carrefour y conocido en América Latina, porque Carrefour Sí, también en América Latina, una cadena francesa, y 24 horas, todo el tiempo abierto y las condiciones de los trabajadores evidentemente muy malas también. Eso acá más o menos igual, pero hasta hace algún tiempo distinto. ya. El control de la cuenta, yo toda la vida, por mi educación, después de la compra en el supermercado, siempre con un control Sí, de la cuenta. Bueno, eso acá una cosa hasta hace poco tiempo, la gente mirándome impensable. mal, como, ¿y este qué quiere? Controlando la cuenta. Hoy día la gente controlando la cuenta por algún producto mal marcado, duplicado, por el control además de los gastos. Sí. Es a la bajada a tierra, Fernando, de todas las cosas habladas acá con vos Y los, durante y mucho los, tiempo sobre geopolítica. Es el efecto real, ¿no? pero por el momento los alemanes solo en la fase de decir, uy, 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 ya no tengo pasta, ya no tengo dinero, pero no protestan, aunque sean conversaciones entre ellos. O sea, dicen, no, estos políticos nos están hundiendo, tal, esto no. Muy poco, Fernando, muy poco. Pero esa es la cultura alemana.
La idiosincrasia alemana. La cabeza abajo y pum, para adelante. Y eso te puede ayudar en algún momento, si vos bien encaminado, el perseverar, la política de cabeza abajo y el trabajo de hormiga. Pero si vos encaminado hacia el abismo, hay una garantía Pues el abismo. del desastre, básicamente. Sí, sí. Sí. No, sí, en muchos ámbitos, esto ya cosas personales, muchos ámbitos, el jardín de mi hijo, por ejemplo, con problemas, sí. Reunión de padres y todos los padres con los mismos problemas de que el jardín cerrado porque menos trabajadores de los que deberían, menos maestros jardineros de los que deberían, guardería. Y el único con las cosas dichas ahí en la reunión de padres, yo, y en un momento a los papás y a las mamás ahí, pero ¿yo acaso el único con este problema? Y todo el mundo, no, sí, nosotros también. Pero todos con miedo a la protesta. Yo, el argentino, el extranjero, amonestando a las autoridades del jardín porque ellos sin el personal contratado obligatoriamente y pagado por el Estado, pero ellos con la platita guardada en el bolsillo. Y los alemanes así calladitos. Es que, a ver, es que eso es muy grave. Todavía si fuera privado, bueno, no, estaría mal, pero pagado por el Estado. O sea, dice, oiga, que ustedes tienen que tener X, 10, 15, lo que sean, trabajadores, y si no los tienen, es que les pongo una denuncia, porque esto por ley, quiero decir, eso si debe, claro. sí. No, la decisión de ellos, entonces el jardín permanentemente a la mañana, uno con el trabajo, bueno, mi compañera con su salida para el trabajo, yo acá en la preparación de las transmisiones y de repente, no, cerrado el jardín, entonces yo con el gordito acá todo el día, un desastre todo. Así, improvisadamente. Yo no recuerdo en Argentina el jardín como la escuela o el colegio, siempre abierto, como cerrado, porque entonces uno desesperado con los nenes en la casa, no puede comenzar su trabajo. Pero bueno, Fernando, vamos a abandonar la cháchara de costumbre y comenzar con el análisis, aunque vamos a presentar cosas sobre Alemania, la desindustrialización, el desastre, la novedad, también una cosa aprendida esta semana, Hitler comunista. Yo no... Hitler comunista. ¿Quién lo ha dicho? Me quedo, los 4 pelos que me quedan se me ponen como que así de punta. Sí, no, yo tampoco. Hasta ahora toda la vida con la idea de que Hitler de ¿Cómo extrema derecha, pero no, lo de que aparentemente Hitler... yo confundido. Sí, pero ¿cómo argumentan que Hitler era comunista? Porque eso debe ser de traca. Comenzamos por ahí, entonces. Sí. Uy, esto me interesa. Recordarás que la semana pasada, Elon Musk, en el pasado, yo recuerdo en los intelectuales como voces ¿no? reconocidas, un Sartre, un Habermas, un Foucault. Bueno, hoy día los oligarcas tecnológicos aparecen en la función de intelectuales a escala global. Lo mismo o bien de los globalistas, ¿no? De la supuesta izquierda, con Bill Gates, con Soros, con Zuckerberg, o del supuesto soberanismo con Elon Musk y Thiel, todos neoliberales, naturalmente, y todos multimillonarios. Bueno, Elon Musk realizó una conversación pública transmitida por su plataforma con Alice Weidel, la presidenta de AfD, Alternativa para Alemania, el partido encaminado al segundo lugar. Y bueno, y ahí esto, vamos a presentarlo por aquí. Sí, por aquí. Esto es un informe de Deutsche Welle para Telegram, por eso el formato este. Pausa ahí. El mayor éxito tras esta terrible época de nuestra historia fue calificar a Adolf Hitler de derechista y conservador. Él era exactamente lo contrario. Él era socialista y comunista. Bueno, muchachos. A ver, hay cosas que realmente... En fin. Se trata de una... Bueno, Esta es la conversación. Yo con la charla escuchada, hasta hace poco yo sin mucha idea sobre esta señora Alice Weidel, con cada vez más
seguidores, la AfD, la Alternativa para Alemania, gracias a su política contraria a la reproducción a la continuidad de la guerra, en ese sentido acertada, pero bastante tontona esta señora, igual que el resto de los políticos alemanes de los partidos convencionales. Bastante tontona y además otra cosa graciosa, ella, por un lado, con una reivindicación de la familia tradicional y de papá, mamá, hijo e hija, y ella lesbiana, con lo cual, bueno, un poquito contradictorio, ¿Pero ¿no? Absolutamente ningún problema con que ella lesbiana, pero si ella preconizando la familia tradicional y los valores familiares, papá, mamá y la heterosexualidad, y ella lesbiana abiertamente, no una cosa en de off. hecho, está casada con una empresaria india, de origen indio, Y esa la y otra, tiene ella en contra de la dos chicos migración. adoptados, dos niños Claro, adoptados. exactamente. Ella en Y vive en contra de la Suiza, ni siquiera vive en migración. Alemania. Exactamente, y su compañera, no esposa, porque ella con una unión civil, acá hasta hace Sí. poco los homosexuales no podían realizar una ceremonia de casamiento, sino solamente una unión civil, y si no recuerdo mal, la compañera de ella de Filipinas, si no recuerdo, De o de algún Filipinas. país por ahí, o puede que bueno, puede que de Ya India. da igual, es Entonces, lo de menos. en contra de la No, migración, pero porque casada con un ¿cómo se migrante, explica o lo eso? uno o lo Porque otro, muchachos. Sí, y yo, bueno. yo es que, lo que me doy cuenta, una de las cosas que estamos viendo actualmente es, por decirlo suavemente, la confusión ideológica que tiene la gente, que tiene el personal. Es decir, vamos a ver, uno puede ser de derecha conservadora, de ultraderecha y tal, incluso fíjate lo que voy a decir, hasta puede ser nazi. No es que yo esté a favor de los nazis, estoy completamente en contra, pero vaya, hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir, ¿no? Y por otro lado, pues izquierda, desde los socialdemócratas, comunistas, stalinistas, maoístas y todo lo que quieras. Entonces, pero esto en la época de la Guerra Fría estaba muy claro. Quiero decir, no iba un señor y te decía, yo soy comunista, pero estoy a favor del libre mercado. No puede ser, o sea, Exactamente. no. Es decir, o sea, la gente lo tenía claro. Te podías equivocar, ¿no? Estar en un lado, en otro. Pero claro, o sea, tú no puedes ser de un partido que podríamos definir de ultraderecha. Ojo, que si no recuerdo mal, esto lo leí hace tiempo, pero tenía, no sé si lo habrán purgado o no, tenía un sector minoritario pero importante, abiertamente neonazi. Abiertamente neonazi, ¿eh? No es que fuera la mayoría del partido. Entonces, claro, están defendiendo los valores tradicionales de la derecha más ultraconservadora y te eligen una señora que es lesbiana. Esto desde el punto de vista tradicional, los conservadores te tiran de todo, es decir, o la ultraderecha te tira de todo, y además que te está diciendo que el nazismo fue comunismo. Quizás que esta señora, que debe ser más tonta que otra cosa, como leyó aquello de Partido Nacional Socialista, dijo, socialista, bueno, claro. es Sí. decir, pero no hay nadie serio que yo conozca, da igual que sea un historiador, digamos, conservador, que un historiador de izquierdas, que defienda que el nazismo era comunismo. Es decir, o sea, es que ahí tienes que tener una empanada mental muy El gorda. argumento de ella, Fernando, también risible. ¿Cuál es el argumento? No, porque Hitler nacionalizó muchas empresas. Entonces generan una asociación entre nacionalización de empresas con comunismo, como si el nacionalismo como ideología e incluso el liberalismo no hubiera realizado nacionalizaciones de ningún tipo y como si las nacionalizaciones representasen una característica exclusiva del comunismo, un delirio. ¿Cuántas nacionalizaciones llevadas a cabo, por ejemplo, por Roosevelt en Estados Unidos o incluso por gobiernos republicanos en Estados Unidos y de nacionalistas también? Pero bueno, estas las estupideces. Para mí, Históricamente, Fernando, sí. no, Perdón, adelante. históricamente Estados Unidos ha sido un país, a pesar de lo que digan, una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace, profundamente intervencionista. Y no es que haya nacionalizado empresas, es que las ha obligado a dividirse, que ya es el colmo. Es decir, es lo que hicieron con la Standard Oil, que luego sería las 7 hermanas. Es decir, o sea, llegó un señor, un presidente, es decir, que dijo, miren ustedes, esto es un monopolio, me lo cargo.
¿Por qué? Porque me da la gana. Ah, no, es que el monopolio lo hemos conseguido a base de comprar empresas, tal, no sé qué, el libre mercado. El libre mercado me lo paso por donde yo me sé. Sí, O sea, que es sí. profundamente intervencionista. Es decir, Estados Unidos, igual que la Unión Europea, históricamente, pues vamos, han subvencionado y han tenido unas políticas proteccionistas salvajes con respecto al sector agrícola. Si es que no. A ver, Sí, vivimos en un mundo de ignorancia suprema, los políticos, como se está ese viendo. tema. Ese Pero claro, tema. luego son estos, en el colmo ya del absurdo, porque es que esto es kafkiano, esto es un mundo en Europa delirante, son estos, la ultraderecha, que tiene incluso un grupúsculo neonazi, los que te van diciendo, pero ¿cómo invaden ustedes Rusia? ¿No tienen ustedes claro la historia de Alemania? ¿No saben ustedes lo que fue el nazismo? Y son los socialdemócratas y los verdes, con los liberales, los que están diciendo, hay que ir a por los rusos, hay que mandar los Leopard, los Taurus, tal, lo que sea. Y dices, a ver, aquí hay un problema gordo, quiero decir, Sí, sí, ustedes sí, más allá tienen una confusión ideológica realmente sí. notable. Cada vez más parecido a 1984 esto, Sí. con las alianzas y las contraalianzas en el correr del día, todo verdaderamente muy, pero muy alocado. El fenómeno de fondo, un fenómeno de estupidización de la gente, y no solamente de las Sí, masas, una de los políticos. estupidización buscada, sino también de la dirigencia y de las clases dominantes. Y por eso pueden, no, bueno, Hitler comunista, ¿cuál más escuchada por ahí? Bueno, cualquier estupidez escuchada Sí. que, Ah, bueno, sobre el liberalismo, sobre los comunistas. No, ustedes. Otra, por ejemplo, la de cuando vos con la explicación, no, pero teoría de la revolución en el comunismo, el Estado desaparece. Y los tipos así como, ¿cómo? Que los comunistas no querían el Estado. Si quieren el Estado fuerte como la Unión Soviética. No, en la teoría revolucionaria en el comunismo desapareció el Estado, porque desaparecieron las clases. Y los intelectuales de ellos con los ojos así, porque también formados a través de Instagram y TikTok. sí. Es el nivel de las conversaciones hoy y de los dirigentes también. Y aún esta gente con más certeza, más ubicados que el resto, porque por lo menos rechazan la guerra, los impresentables de la AfD. Sí. Y quizás incluso menos peligroso que los menos peligrosos, si esto los menos peligrosos, mamita, quizás en términos de belicosidad, menos peligrosos que los partidos convencionales, pero aún así con locuras como esta y con un sector efectivamente abiertamente nazi dentro del partido, ¿no? Pero la estupidez como un fenómeno generalizado en Sí, todos o sea, lados. si es lo de Europa, ya digo, es una cosa especialmente grave pues eso, es decir, es que no, la confusión, pues eso ya incluso de elementos básicos, o sea, cuando nos reímos de la Elena 360 es porque es esa falta de cultura general básica, pero básica. Es que es la característica en general de todos los políticos, da igual que sean de derechas, de izquierdas, de España, de Alemania, es lo mismo, o sea, y Sí. con el agravante que tienen estos, ya digo que, ojo, yo soy de los que digo, y yo no tengo ninguna simpatía por las ultraderechas de ningún tipo, quiero decir, pero los que nos están llevando por ese estado orwelliano, Sí, a sí, una sí. velocidad tremenda, no son las ultraderechas que no gobiernan y cuando gobiernan como Meloni, lo que hace es que se cambie de bando, básicamente, y acepta la Unión Europea, la OTAN y lo que haga falta, es el Partido Único Europeo, como se le suele llamar. Sí, Es sí. decir, Ahora, Fernando, en el surgimiento del nazismo, de fondo, de trasfondo, hay también la crisis del capitalismo liberal anterior y de los partidos establecidos. Con lo cual, en aquel entonces, el contexto el mismo también. La propia crisis del capitalismo y de los partidos del sistema genera otro exponente de lo mismo, pero las causas aparecen ahí. Ahora, nadie está consciente de esto, como no, todos hay en su cada vez, línea, así. Tu. lo que tú señalas es muy interesante, cada vez podemos encontrar más elementos comunes con el periodo de entreguerras, es decir, Sí. con los años 20 y 30. Es decir, no olvidemos, ¿quién era el Partido Nacional Socialista Alemán en los años 20? Cuatro chalaos.
básicamente, 4 chalaos. Una de las razones por las que crece es por la financiación que tienen. Y esa financiación es de las grandes corporaciones alemanas de la época y no solo alemanas. Es decir, pero hay y esto está, es decir, es una pena porque lo podía haber cogido, es decir, no me costaba nada, lo tengo por ahí. En un libro hay un texto fantástico sacado de los juicios de Nuremberg, no de los famosos, de los grandes dirigentes. Se hicieron muchos juicios a nazis, digamos, de diferente nivel o a gente que había colaborado con el nazismo. Y, entre ellos a los empresarios. Y hay una declaración brutal de Krupp, el famoso empresario del metal y tal, y del acero, del carbón, en la que termina diciendo, le preguntan, bueno, pero ustedes apoyaron al nazismo y tal, dice, ¿sabían ustedes su política y lo que estaban haciendo, cómo querían hacer con los judíos y tal? Y dice, bueno, a ver, cuando la frase es algo así, cuando se elige un caballo ganador no se le miran los pequeños defectos. Tal cual. Sí. Sabían lo que hacían. Sí. Claro, quiere decir que, ojo, no olvidemos que el nazismo, como fenómeno, o el fascismo, si se quiere, en un sentido más amplio, lo que es el miedo al comunismo. Un capitalismo asustado. Exactamente. Que lo que genera son estados totalitarios de corte fascista o nazi para hacer frente a un comunismo que se va extendiendo por toda Europa y por todo el mundo. Sí. Sí, a propósito de las locuras ideológicas, como demostración de que esto no solo caracteriza en Alemania a la AfD, sino también a los otros partidos y así en el resto del mundo. ¿Recordás la visita de Annalena Baerbock a los cortacabezas en Siria, presentándolos como los ecoterroristas? ¿Cómo lo llamabas sí, vos? son ecoterroristas. A ver si me acuerdo de todo. Estos son eco-yihadistas resilientes, fluidos, a ver si me acuerdo. Ahora lo busco, es que le ponía varios. Sí. Bueno, básicamente una ministra supuestamente a cargo de una política exterior basada en valores y feminista, esa es la definición de ella, realiza una visita de apoyo a un yihadista en Siria, a un cortacabezas, solamente porque supuestamente eso connota un golpe político contra Putin, contra Rusia, y para colmo el propio al-Golani llama a Rusia porque quiere la continuidad de las bases rusas en Siria, con lo cual de golpe a Rusia nada al final. Pero encima estúpido, y perdidos ideológicamente y además estúpidos. Claro, pero es que lo que no se dan cuenta, y eso sí que es es uno de los muchos problemas que tienen los líderes europeos, es que ya no somos nada. Es decir, se creen que si va la ministra de Exteriores alemana o de Francia, bueno, iba con el ministro de Exteriores francés, iban los dos, de la manita. Es decir, que si van allí, pues poco menos, da igual que seas yihadista, que no lo seas y tal, pues poco menos que le van a rendir pleitesía, decir, ¡oye, que vienen los alemanes y los franceses! ¡Qué grandes potencias y tal! Nos inclinamos ante ustedes. No, hasta el último mono, hasta el cortacabezas el Giuliani, sabe que esto no pinta en un pimiento y entonces los puede trolear. Aquí diríamos chulear. Es decir, entonces coge a Annalena y dice, mira, como eres mujer, me importa un pimiento lo que tú digas, voy y te desenfoco en la foto, porque no, que salgas un poco... Claro. Y como además las mujeres, los yihadistas que aplicamos la sharia, esta salvaje, salafista y tal, pues mira, como las mujeres sois impuras porque tenéis menstruación, tal cual, ¿eh? Es decir, pues yo te voy a dar la mano, obviamente, así que no te la doy. Te hago el gesto y tal y para adentro. Además es que es muy gracioso, porque en el vídeo famoso que tú has puesto aquí, hace a Giuliani, como diciendo, venga, hala, ya. Formalidades las justas, para adentro, para fondo. Al fondo a la derecha, tercer anfiteatro. Es decir, porque ustedes ni siquiera están en las butacas de primera fila. Ustedes están... Es de vergüenza ajena, no se dan cuenta del ridículo, yo creo, y de que ya no son nadie. Que los europeos ya no somos nadie, que no podemos ir como en la época colonial por el mundo diciendo aquí llegamos nosotros, que nos toman por el pito del sereno y con toda la razón del mundo. ¿Ustedes qué fuerza tienen? No, económica ninguna, estamos en caída libre. Militar, se parten de risa. Encima que no vienen ustedes con lo de la democracia, pero son los primeros que se la cargan, que se lo pregunten a los rumanos. ¿Pero qué me están ustedes contando?
sea, no tienen nada que ofrecer. Claro, aquí, Fernando, sí. un informe respecto precisamente a esto, a la completa desconexión con la realidad y aún ante la evidencia de los hechos, cómo presentan, por ejemplo, en este caso, la desindustrialización en Alemania, la situación cada vez peor aquí, como algo surgido del aire o incluso como a la extrema derecha como causa de esto, cuando en realidad la extrema derecha la consecuencia de esto. Acá algo más. Hoy comenzamos al revés, Fernando. Comenzamos con Alemania y después vamos a presentar la guerra en Ucrania y naturalmente el tema nuestro de hoy, yo lo llamo el imperialismo descarado a partir de las declaraciones de Trump. Lo presentamos más adelante. Atención a esto, Fernando. Alemana, aquí lo tenía, por cierto. Volkswagen, Bosch y ahora ThyssenKrupp. Se anuncian decenas de miles de despidos en sectores clave de la economía alemana. También habrá reducciones de salarios y jornada laboral a quienes conserven sus puestos. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, cerrará al menos 3 plantas en Alemania. ¿A qué se deben todos estos despidos y recortes? El sector del automóvil alemán no logra recuperarse del desplome de sus beneficios por la baja demanda de autos eléctricos y la competencia de rivales chinos mucho más baratos y atractivos. A esto se añade el aumento de los costes de producción por la crisis energética. Aunque la Unión Europea ha impuesto aranceles a los autos eléctricos chinos para proteger a la industria local, Alemania se ha posicionado en contra ante el temor de una guerra comercial que afectaría aún más a las inversiones y a las importaciones de sus grandes fabricantes en China. A esto se suman las amenazas de Donald Trump, que ha anunciado una ola de aranceles indiscriminados a su regreso a la Casa Blanca. Alemania, el principal exportador europeo de Estados Unidos, podría acentuar aún más su recesión. ¿Qué causas dicen esta? Por cierto, ya tengo aquí la frase porque es muy larga, se me olvida. Es la tontería esta. Los yihadistas. Lo de los yihadistas. Es que tengo unas cuantas que me apunto. A cuál más burra, pero vamos. A ver, nacionismo, tal, eurolegarquía, cosas de estas, para que no se me olviden. Y aquí tengo lo de los yihadistas, que es, a ver, espera, joder, cago en la leche. Bueno, también tengo de Al-Qaedistán, que es la nueva país antes conocido como Siria. Sí. Pero, respecto a este informe sobre la industria ecoyihadismo progresista, inclusivo, fluido y resiliente. Y pasamos a los alemanes. En la descripción de las causas del desastre de la industria alemana, entre una de las causas mencionadas, pero así rapidito, algo como caído del cielo llamado crisis energética. No, las causas de esto, la competencia china, como si la competencia china iniciada el día de ayer y no hace 20 años, y la crisis energética, como uno saliendo a la calle y de repente así como un día, una lluvia, un chaparrón, algo, una crisis energética. No, la consecuencia de haber generado un enfrentamiento con tu proveedor de energía, llamado Rusia, básicamente. Con la guerra. Eso ni siquiera ha dicho. Claro, es que esto es lo peligroso. O sea, los menos peligrosos no son los que te salen diciendo todavía a estas alturas, Ucrania va a ganar y tal, venga, animarlos y tal. No, esto ya es tan burdo, tan zafio. Estos son más peligrosos. ¿Por qué? Porque te ponen una presentadora muy profesional que va a ir contándolo muy bien, con buena dicción y tal. Y entonces el discurso ya está más elaborado. Pasan muy de refilón o omiten cosas, por ejemplo, el caso, bueno, que China y tal, lo dejan ahí caer porque no les queda más remedio. O sea, no te dicen, pero esto no es capitalismo y libre mercado. Si los chinos venden más coches eléctricos, será porque se los hacen más baratos, menos costes, es decir, y por lo tanto, que se apañen los alemanes, porque claro, ¿qué se le va a hacer, no? Luego te deja caer, bueno, esta crisis y tal, porque claro, Alemania se opone y tal, porque no solo es aquí, sino es que al tema de los aranceles, porque claro, es que como le pongamos aranceles a los chinos, como quieren la loca de la von der Leyen, no solo te estropean el negocio en casa, te estropean el negocio en China, que es que todas las empresas alemanas fabrican en China y venden en China. Entonces, claro, pero sobre todo lo que tú dices, o sea, la presentación de algo que ni siquiera se nombra, o sea, no, esto tiene una causa,
que es que os habéis cargado la energía barata que os proporcionaban los rusos, fundamentalmente el gas. Y claro, a partir de ahí no hay solución. Entonces te lo presentan como si fuera un fenómeno natural, es decir, como si fuera la lluvia, un tsunami, un terremoto. Pero claro, no, bueno, pues estas cosas pasan y, ¿no? Y pasa igual cuando te dicen aquello de los mercados, ¿no? No, es que los mercados, fíjate, pues ahora suben, ahora bajan y tal. No. Los mercados no son un ente en la nube, nunca mejor dicho, ahí como Google y tal, estas cosas, no. Mano invisible, no, todas estas son tonterías liberales. No, los mercados tienen nombres y apellidos. Y los mercados bajan y suben, que no soy experto, porque hay detrás, o sea, no bajan y suben porque el pequeño ahorrador que compra 4 acciones de una empresa y dices, bueno, pues 4 acciones que compra 4 acciones que compra de al lado y tal, y esto pues se monta un lío. No, esto no es así. Son los grandes inversores los que manejan las subidas de los mercados. Y no olvidemos que ya ni siquiera lo hacen de forma, digamos, presencial. Es decir, en Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street, no me acuerdo qué tanto por ciento, ya debe ser como el 70 o el 80% de todas las transacciones que se hacen son transacciones de alta frecuencia, que se llaman. Y es que las grandes corporaciones, los grandes bancos de inversión, Goldman Sachs, grandes fondos de inversión, BlackRock, compañía, todos tienen relativamente cerca, han comprado algún edificio cerca de Wall Street, tienen unos macroordenadores tremendos a los que le meten unos algoritmos. ¿Y qué hacen esos ordenadores? Comprar y vender en milisegundos millones de acciones. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que, digamos, a lo mejor tú estás comprando, yo qué sé, a $1, pongamos por ejemplo, y luego lo vendes a $1.10, 10 centavos. Pues tampoco es una ganancia tan grande. Hombre, con una acción no. Pero si estás haciendo eso con varios millones, ya la cosa es distinta. Es decir, te basas en la gigantesca cantidad de transacciones que estás haciendo. Ojo, que esto lo dicen los propios expertos en meter en los algoritmos en estos macroordenadores. Y lo confiesan, dicen, a ver, esto evidentemente te lleva a ganar dinero. Por eso se hace. Por las grandes multinacionales, grandes fondos de inversión, bancos de inversión, etcétera. Pero no sabemos las consecuencias reales que provocan en el mercado. Es decir, no sabemos si provocan crisis. No tenemos ni idea. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque es admitir de que estamos jugando al aprendiz de brujo. El famoso cuento de Goethe, me parece que era. Mal pronunciado. Aquí diríamos en España Goethe, pero queda fatal. Es decir, hacemos cosas que supuestamente, que sí, que nos benefician, pero sin saber las consecuencias que tienen. Esto, o sea, tú imagínate que esto lo hiciéramos en un ámbito otro ámbito distinto, que no fuera así, ¿no? Que llegara, pues yo que sé, una empresa de fabricar zapatos y dijera, bueno, mire usted, nosotros fabricamos muchos zapatos con estos materiales, pero no sabemos si son buenos o si son malos. Ni si esto hace que le salga un callo al pie del que lo compra o que le tengan que amputarle un pie después de un mes de llevarlo. Nos da igual, no sabemos, no tenemos ni idea. Digamos, no es responsable. Ahora, pero fíjate la naturalización, sí. La naturalización del fenómeno de la crisis energética, ¿no? La crisis energética. Pero además, Fernando, esto en el contexto de lo hablado en el comienzo de nuestra charla, de la estupidización generalizada, a tal punto que presentan la crisis energética sin referencias a la guerra, pero tampoco con referencias a algo tan concreto, tan tangible como que Estados Unidos perpetró un atentado terrorista contra el gasoducto clave de la industria alemana, con el cual básicamente realizaban la provisión de gas a toda Alemania. Otra vez, dicho en negro sobre blanco, Estados Unidos, el aliado supuesto de Alemania, con armas nucleares en este territorio y al cual Alemania acompaña ciegamente sin el más mínimo sentido hasta el fin del mundo, perpetró un ataque terrorista contra la infraestructura energética fundamental de Alemania y ahora lo presentan como, no, la crisis en Alemania por culpa de la crisis energética. Nadie es culpable, ¿eh? Fijaros que como lo presenta ella,
la crisis en Alemania, resultado también de la crisis energética. Ni siquiera los propios dirigentes alemanes son, el señor Scholz y compañía, son culpables. Es una cosa, pues eso, que pasa, como cuando hay una tormenta, ¿no? Pues te cae una tormenta y entonces, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero esto es lo peligroso porque, primero, te lo están contando rápido. Y tú estás en tu casa tranquilamente, pones las noticias y tal, y oyes a una señora de estas, tal, de los grandes medios de comunicación, y no estás muy atento. Y se te queda este discurso. Es decir, se te queda la crisis energética y tal, y al final vas tú y dices, no, es que se han cargado los Nord Stream. Y dicen, pero los Nord Stream, primero, ¿eso qué es? Pues un gasoducto, y tal, y es que lo han volado los norteamericanos y los alemanes no han dicho nada. Y eso es lo que ha causado la crisis energética, y la ruptura, y las autosanciones que nos hemos puesto. Es decir, y entonces la gente ya como que dice, tú eres un conspiranoico. ¿No ves que aquí nos están diciendo que es bueno? Y esto va calando. Es decir, este mensaje, repetido muchas veces por los grandes medios de comunicación, y Deutsche Welle es un gran medio de comunicación, es decir, pues te están contando esto, te lo cuentan rápido, las crisis, tal, no sé qué, pero nunca van a las causas. A las causas reales. Los dos reportes, de hecho, Fernando, en videos en formato vertical, como lo llaman, de 1 minuto. Entonces vos, en 1 minuto, claro. Bueno, crisis en Alemania, hoy sí, qué terrible por la crisis energética. Hitler comunista, y al rato otro. Y la gente, todo el mundo, incluso ellos, los productores de estos mensajes en cierta medida también, al final perdidos en este mare magnum de videos de 1 minuto sin el más mínimo sentido, sin capacidad crítica, sin capacidad de deliberar. Por eso, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el pulgar arriba como forma de difusión de estos contenidos. Mira, ¿y qué tal, Fernando? Sí, adelante. No, muy brevemente, unos datos que tenía por aquí de Alemania. Esto, según se cuenta aquí, lo ha publicado digamos, no sé si es asociación, empresa, se llama, mal pronunciado, Takes and Zeiger, con un guión en medio, y hace un análisis de la situación en Alemania. Y lo que dice, y tira por lo bajo, dice, Alemania perderá hasta 500.000 puestos de trabajo en el sector automovilístico. Solo en el automovilístico, ¿eh? Se llama, ya te digo, por si lo quieres buscar, se llama, te lo digo castellanizado, Tages Sí, periódico de suizo de Zurich. En alemán, entonces, Zurich. Claro. Sí, de la Suiza alemana, sí. Bueno, pues dice esto, Alemania perderá hasta 500.000 puestos de trabajo en el sector automovilístico. Y afines, o sea, sector automovilístico, los que dependen de ese sector, en los próximos 10 años debido a la crisis, afirma Daniel Harman, economista jefe de Band León, también castellanizado, Band con T y luego León, todo junto. La industria automovilística alemana perderá el 40% de su valor añadido en 10 años. Y se quedan tan tranquilos. A largo plazo, el declive de la industria automovilística alemana no podrá detenerse, según este medio de comunicación, Tages and Zeiger. Dices, y te lo están diciendo. O sea, estos tampoco son sospechosos de ser quinta columnista de Putin. Quiero decir, y no pasa nada. O sea, te están diciendo, o vais al sumidero de la historia, es decir, estáis peor que el Titanic y después de haber chocado con el iceberg, ya hasta te lo dicen sus propios medios de comunicación y, oye, os vais a arruinar, vais a ser un desastre, vais en caída libre. No pasa nada. Sí. Ahora, Fernando, a pesar de que quieran presentar el mundo como videos cortos de 1 minuto en formato vertical, y a pesar de que conceptualicen el mundo de esa manera, porque ese también es el problema, que las clases dominantes, las clases dirigentes, los medios hegemónicos, conceptualizan el mundo de esa manera. Ellos en algún momento también con la idea de que Putin el malvado imperialista, pero que a la vez las declaraciones de Trump relativas a la conquista de Canadá, jaja, qué gracioso, video de 1 minuto cortito con cierre simpático. Las relaciones de poder, las relaciones económicas y políticas, siempre las mismas en toda la historia, basadas en el poder, y efectivamente el poder aparece en su
forma más pura a través del poder de la violencia física, o dicho en términos de relaciones internacionales, aparece en la guerra, ¿sí? Ahí aparece el poder en estado puro. Contra eso, lo mismo las campañas de TikTok, lo mismo los videos cortos de Deutsche Welle, de New York Times, de Washington Post o de CNN. Lo mismo, en la guerra, un bombazo sobre tu cabeza y vos muerto, ¿sí? Así que comencemos con el análisis de las cosas tangibles, reales, como la guerra en Ucrania y la situación en el frente en este momento, la cual determina todo esto, porque cuidado que esta gente en el supermercado en Alemania sin dinero para la compra de los productos antes comprados sin problema, la desindustrialización, los problemas de Europa, los problemas en Estados Unidos, los problemas en América Latina también, sin lugar a dudas, hoy responden en última instancia a un conflicto a los bombazos, ¿sí? Con una forma de enfrentamiento, de colisión de poderes pura, ¿sí? Bélica. Y por eso nuestro énfasis en la situación en el campo de batalla. Fernando, novedades en el campo de batalla. ¿Por dónde comenzamos? Una de ellas fue ese intento que hicieron a la desesperada, es que bueno, sin sentido, de los ucranianos de reactivar el frente en Kursk y bueno, pues se quedó en un paseo de unos kilómetros. Es decir, se ha revertido la situación y no solo se ha revertido la situación en ese punto concreto, es un fracaso ya tan lamentable, es decir, una demostración de que ni siquiera ya tienes fuerzas para hacer una microofensiva, porque esto ni siquiera es una ofensiva, un microataque, es decir, y ya no puedes sostenerlo, y los rusos han seguido limando ese saliente que tienen los ucranianos en Rusia, en la región de Kursk, y poco a poco lo siguen haciendo más pequeño, y pues eso, siguen limándole por los laterales, tal, por el norte, y vemos que ya es menos de la mitad de lo que fue en el momento de máxima extensión de las que tenían las fuerzas ucranianas aquí en la región de Kursk. Los rusos no tienen prisa, van degradando progresivamente. Ha sido un regalo para Rusia, lo que no quiere decir que no hayan tenido problemas, especialmente al principio y tal, vale, pero ha sido un regalo. ¿Por qué? Porque unos ejércitos que además eran los mejores que tenía Ucrania y en grandes cantidades, en vez de llevarlos a fortalecer la línea defensiva de Donetsk, que es por donde están haciendo aguas, lo metieron aquí. Y lo metieron aquí y además sin rectificar. Es decir, sigo metiendo, aunque me los maten, me destruyan tanques, vehículos blindados, camiones, tal. En una operación sin sentido y, de hecho, en esta región, proporcionalmente, donde han perdido más hombres, más maquinaria de todo tipo. Un absoluto desastre. Pero había digo, desastre además repetido, porque una vez que dices, hombre, ya veo, ha pasado un mes, por ejemplo, y ya veo que esto no funciona y tal, y que esto lo que me está costando es medio ejército. No, vamos a seguir. Venga, a seguir. Y este último intento ha sido un intento ridículo, absurdo, para ver si podían presentar algo de manera publicitaria que coincidiera con la toma presidencial de Trump. Es decir, es que ya no pueden... Entrevistado por la televisión italiana, Zelensky sobre este desastre, el desastre de Kursk, lo caracterizó como el mayor éxito de Ucrania en la guerra. Otra vez la lógica del TikTok aplicada a la guerra. Te machucan a bombazos con, según cifras, alrededor de 100.000 soldados perdidos solamente en esta estupidez de Kursk por Ucrania, más vehículos blindados que a lo largo de todo el año 2024 en el resto del frente, con el objetivo únicamente de una imagen para los medios de comunicación occidentales, y Zelensky respondió así, sin empacho. No, Kursk representa nuestra principal victoria en el campo de batalla. Claro, a ver, aparte ya de los delirios y que el tipo tiene que estar, pues, bueno, ya, a ver, tú coger dos entrevistas ya de Zelensky, en una dice una cosa, en otra dice la contraria, o sea, ya está absolutamente desatado, enloquecido, a la desesperada, pues sabe que le quedan 2 telediarios.
Ya se está hablando de que hay que hacer unas elecciones presidenciales para que haya un presidente ya, digamos, constitucional, porque lo de ahora es un presidente caducado. Y claro, y de hecho, otra de las cosas que ha dicho Zelensky es decir, bueno, vale, bien, venga, hacemos unas elecciones presidenciales, pero el general, el ex general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zalauny, que está ahora de embajador en Gran Bretaña, que no se presente, que me gana. Claro. O sea, yo estoy dispuesto a hacer las elecciones, pero que no se presente otro. Claro, tío, pues estás ya en modo pánico. ¿Y qué pasa? Pues que también, y esto es otra cosa muy típica del discurso actual, es que tienes dos opciones. Una, o mejor dicho, tres, reconocer la realidad. Esto nunca se hace. Esto no se puede hacer. Porque vas perdiendo y no puedes reconocer la realidad. Y además perdiendo por goleada. Entonces, la otra es, digamos, buscar excusas. No, a ver, yo es que lo de Kursk y tal, pues la idea era buena y tal, pero miren ustedes, pues eso, lo de los fenómenos naturales. Es que cayó una tormenta, ha hecho mucho frío y acabó con una cosa que era estupenda, pero claro, no se puede contar con los elementos, es decir, no, esto era impredecible. Y la tercera, que es la opción del chiflado, entonces dices, no, ha sido un éxito. Entonces, claro, ante eso, tú te planteas, o sea, la gente que no está metida en esto y tal, y que no está oyendo, dices, una de dos, o este tipo está chiflado, o tendrá razón, porque lo dice con una convicción, claro, actor. Ha sido un éxito, estamos ganando. Bueno, pues estarán ganando. Yo qué sé, la gente no tiene por qué estar preocupada día a día de lo que pasa en Ucrania y en la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, pues claro, esa es otra estrategia, es decir, le doy la vuelta a la realidad completamente y digo todo lo contrario. Y seguro que a mucha gente le convenzo. ¿Qué es lo que hace Zelensky ahora con esto? Dice, no, esto es un gran éxito y tal, lo mejor que hemos hecho. Esos los mecanismos de manual frente a la llamada disonancia cognitiva, ¿no? En la psicología, frente a una contradicción entre mis ideas y la realidad, o bien reacomodo mis ideas, en este caso imposible, o bien reacomodo la realidad. Ahora, para mí, Fernando Zelensky acompaña esto con una solución novedosa. Dios mío. Ni cambio en sus ideas, ni cambio en la realidad, sino como algo así, ¿no? Como unas ¿cómo llamarlo? Un Big Vaporub, algo aspiracional. Ya, la harina esta, la harina. Sí. Y ahí todo sí, bien. La harina, es un gran aficionado a la harina. Sí. En las últimas entrevistas el tipo ya medio así como pasadísimo de droga, pasadísimo de cocaína, ya muy evidente. No me extraña, quiero decir, el tipo que está viendo que la que se le viene encima es pero vamos, malo, lo siguiente, es decir, pésimo. Tiene un futuro desastroso. Fíjate que lo que siempre venimos diciendo ya hace un montón de tiempo, desde el año pasado, con las famosas negociaciones de Trump y tal, ya Trump dijo hace poco, ya soltó lo de, bueno, tal, a ver, sí, lo dije lo de un día y 24 horas y tal, tampoco, sí, por lo menos 6 meses nos llevará. Trump, cuanto más lo alargue, mejor. O sea, Trump lo que quiere es que una política de hechos consumados por parte de los rusos en el tema de Ucrania, de tal manera que la situación, cuando él ya tenga montada la administración y tal, y empiece ya la negociación, pero digo, es que claro, si es que los rusos ya se han cargado aquí, han ocupado medio de Ucrania, ya están perdidos, no hay nada que hacer, y claro, la culpa es de Biden, que la ha liado. Yo ya no puedo resolver el desastre que me ha dejado Biden. Esto es lo que intenta, básicamente. Y no olvidemos lo que los rusos han dicho, es decir, no, es que empezaremos a hablar cuando hablemos, si es que hablamos, en función de cómo esté la situación sobre el terreno, desde el punto de vista militar. Y claro, lo que estamos viendo es siguen hundiéndose el frente al sur, el frente de Donetsk. Ya están, hoy lo último que estaba viendo es que están ya a las afueras de Adrivka. Adrivka, a ver, como hay mucho, Adrivka la de acá. Es decir, bueno, pues desde Shevchenko han llegado y ya están a las afueras. Es decir, ya están preparándose para el asalto a esta zona
Ya digo, que no es una zona especialmente complicada. Y a partir de ahí no hay nada, quiero decir, se acabó. Van poco a poco reduciendo esta bolsa de Kurajovo, después de que ya se tomó Kurajovo, esta bolsa de aquí, los ucranianos siguen, pero esto la culpa es del Estado Mayor ucraniano y de los políticos ucranianos, es de Sirski y de Zelensky. ¿Qué hacen los ucranianos en esta bolsa? Nadie lo sabe, quiero decir, vamos, desde el punto de vista militar no tiene sentido. Es meter gente para que te la maten. ¿Y qué consigues con esto? Que a lo mejor en vez de tomar esta bolsa esta semana, la tomes 2 semanas después. ¿A qué coste? Es decir, esto es una cosa delirante. Y esto es una de las grandes críticas que hay que hacerle ya tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista, digamos, humano, es que estás sacrificando soldados para nada. Entonces, se puede entender, entre comillas, dice, bueno, haces una operación, va a tener un coste alto en cuanto a vidas de tus soldados, pero lo haces porque tiene sentido militar, porque te permite alcanzar un éxito, porque te permite, por ejemplo, mientras estos aguantan, fortalecer una defensa que no tenías. Es decir, algo de esto, pero es que no hay nada de esto. Es simplemente el aguantar por aguantar para poder vender a Europa y a Estados Unidos que siguen aguantando. No tiene sentido, se acaba de tomar otra ciudad aquí, es decir, lo van poco a poco limando. Fernando contabilizaba la cantidad de unidades asignadas a esta bolsa sin ningún sentido, 12, entre brigada, batallón, brigada, batallón, brigada, Guardia Nacional, brigada y brigada. 12 unidades asignadas a esto, y mientras tanto los rusos... Lo que hay que defender. Claro, es decir, pues claro, los rusos poniendo poco a poco banderitas rusas en cada pueblo, en cada lugar que conquistan. O sea, normal. Una es la bandera rusa, otra la de la unidad. Claro, normal. Es decir, los rusos están encantados con esto. Porque como hemos explicado muchas veces, yo sé que yo soy el primero, a mí me encantan los mapas históricos y tal, y cuando ves las grandes guerras y tal, los cambios de territorio, los tratados, para arriba, abajo, esto pasa a unos, pasa a otros, pero esto no funciona así en este caso concreto. Es decir, esto no es una guerra en la que los rusos haciendo este tipo de guerra, fijaros cómo está el pueblo, y no es de los peores, Quiero decir que hay pueblos donde prácticamente están... planchados. O sea, aquí, bueno, más o menos ves que esto es una casa. Sí, destrozada, con los tejados hechos polvo y tal, pero es que en otros no se ven 2 piedras juntas. Sí, para colmo los ayudó el viento, Fernando, porque la bandera flameando como claro, en una película de Hollywood, ¿no? Con el viento. Efectivamente, pues sin viento se queda flácida y entonces tienes que coger un ventilador para que aquello funcione, pero claro, no, a ver, las condiciones ahora, pues no, estamos en invierno allí. El invierno, no sé cómo estarán ahora mismo de temperaturas y tal, pero el invierno allí es duro. Es decir, no es, incluso aunque sea un invierno suave. Y todo esto no tiene más mínimo sentido. Total, que ya prácticamente lo único que están haciendo es aguantando, esperando que una vez que tomen todo ese sector de Adrivivka y Konstantinivka y tal, pasen ya a una zona escasamente defendida y que todo va a ir mucho más rápido, como hemos señalado. Siguen, ya digo, los rusos lo que están aquí haciendo, por eso están encantados de la vida de que los ucranianos, como en el caso de Kursk, metan gente, porque lo que quieren los rusos no es ocupar terreno, lo que quieren los rusos es destruir al ejército enemigo. Una vez que has destruido el ejército enemigo, se acabó la guerra. Si no tienes ejército en contra, contrario, no hay nada que guerrear, digamos. Es decir, entonces, esto es lo que están haciendo, con lo cual lo que está haciendo Zelensky a veces no es el caso, pero tengo ganas de pensar, Zelensky parece que es una quinta columna de los rusos. Les hace el juego. Es decir, porque lo único que haces es meter gente para que te la destruyan sin sentido, en vez de lo que habría que hacer aquí, que es hacer un repliegue importante hasta una zona que no sea rápido que los rusos puedan alcanzar, porque, a ver, no se puede hacer aquí un ataque en profundidad ni nada de esto. Esto ya ha pasado la historia. Y más con todos los drones que hay y tal, no puedes lanzar aquí dos divisiones de tanques y nos plantamos en Dnipro, no. Esto ha pasado la historia. Replegarse
a fortificar líneas a la zona que mejor tengas, esperar la llegada de los rusos, ganar tiempo, pero no, es decir, están masacrando unidades y lo que es realmente triste, que es verdad que hay protestas dentro del ejército ucraniano, y las ha habido casi desde el principio, pero y deserciones y unidades que dicen, bueno, nos vamos a la porra, y la gente que es reclutada a la fuerza pues intenta irse, pero aún así sigue habiendo cantidades enormes de soldados ucranianos que están dispuestos a morir por estos señores, por esta panda de corruptos. Porque no es por Ucrania, ojo, no es por Ucrania, es por unos señores que se están cargando el país, Zelensky y compañía, y que les importa 3 pimientos el país. O sea, es que les da igual, que se están llenando los bolsillos a manos llenas, y que cuando esto se vaya a la porra, si no los pillan y los matan los rusos, o no los matan los norteamericanos, pues irán con los bolsillos llenos a un dorado exilio hasta el resto de sus días multimillonarios, a costa de haber hundido, sacrificado un país que es un estado fallido, que es un país que ya no va a ser viable, ni económicamente, ni militarmente, ni demográficamente, ni nada. O sea, se han cargado Ucrania. El señor Zelensky va a pasar a la historia como el presidente que acabó con Ucrania. Ya digo, la falta de la inmoralidad absoluta de estos tipos es extraordinaria, ¿no? Es decir, una cosa que hacía tiempo que no se veía de una forma tan clara, porque inmoral siempre ha habido, pero esto está que lo ocultan, ¿no? Pasa como los líderes occidentales con el tema de Palestina. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a ocultarlo, no? Pues nada, oye, pues eso, es una cosa realmente espeluznante. Y luego lo que tenemos es alrededor de Procrops que siguen tranquilamente construyendo esos dos brazos, ese flanqueo en torno a Procrops, sin prisas, cada vez más cerca de cortar las líneas de las carreteras que alimentan logísticamente a Procrops. Esa ya está prácticamente cortada y les queda esta, luego quedaría alguna más. Dices, bueno, en el momento que se produzca este encirculamiento de Procrops, pues lo que van a decir es que ya Procrops no va a tener sentido. Es decir, ya Procrops no ha dejado de ser el centro logístico de las tropas, el gran centro logístico de las tropas ucranianas en Donetsk. Lo más seguro es que, pues bueno, al final no sea necesario ni siquiera un gran asalto. Lo estamos viendo también en ¿cómo se llama esta? Velika Novoselka, ¿no? ¿Cómo se llama? Novoselka, sí. Cortadas todas, tienen cortadas todas las carreteras, excepto una que la dejan a propósito, que no se puede considerar una carretera, que es un camino de tierra secundario. Sí, estas imágenes de Procrops ahora, porque cuidado con la idea de que van generando estos avances sin a la vez machacar y machacar por el aire a el lugar asediado, ¿no? Claro. Mientras tanto, la artillería, las bombas, los drones van machacando y machacando. Estas imágenes de Procrops publicadas hoy, todavía no del todo destruida como otras ciudades, pero ya bastante tocado. Pero esto que dices es muy interesante, porque estamos viendo, y bueno, vemos edificios más o menos enteros. Acordémonos de las grandes luchas de 2022-2023, donde cómo quedaba, por ejemplo, Adivika, o cómo quedaba, o cómo ha quedado, sin ir más lejos, en el año pasado, es decir, en el frente de Kharkov, esta ciudad, no me acuerdo, donde se estancaron las fuerzas rusas cuando hicieron esa pequeña ofensiva. Es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, la ciudad está arrasada. Las imágenes que veíamos de Konstantinivka, de otra Konstantinivka, es decir, que veíamos, eran ciudades que a lo más que llegabas a distinguir eran las vías, las carreteras, es decir, las calles, porque lo que eran edificios estaba plano. Bochanks, ¿no? Bochanks, por ejemplo, es decir, plano, pero plano, porque habían sido tan bombardeados que aquello ya, de hecho, la resistencia o la lucha no se producía en las casas, porque no había casas, se producían en los sótanos de las casas, que era donde se refugiaban los defensores frente a los atacantes. Aquí
estamos viendo que ya se están tomando, por ejemplo, Curajobo no está muy destruida en términos comparativos. ¿Por qué? Porque ya cuesta menos, o sea, ya no hace falta arrasar una ciudad, ablandarla con bombardeos para que puedan ser tomada por las tropas de asalto. No, ya aquí, bueno, las imágenes de aquí pues son tremendas, ya digo, está plano. Y dices, bueno, ya esto de que se tomen pueblos y ciudades sin que estén muy destruidas, o todavía quedan muchos edificios, digamos, más o menos íntegros, lo que está significando es que ha habido una menor resistencia por parte de los ucranianos, que han terminado retirándose sin la necesidad por parte de los rusos de tener que arrasar el pueblo, lo que fuera. Y recién, de casualidad, vistas por acá, Fernando, imágenes de Bochamps en la situación actual. Ahora sí, justo de tremenda, acá. tremenda. No quería presentar algo no visto antes. Aquí. Esto en Bochamps. Bochamps. Atención Bochamps. a estas imágenes. ¿Qué se ve ahí? Nieve. Y 4 piedras. Es el proceso paralelo, ¿no? Cuidado con esto de, Claro. no, porque la idea de que generan un embolsamiento y mientras tanto la gente adentro como si nada, no. Mientras tanto el infierno cayendo sobre tu cabeza. Ahí ya nada de... Ya nada. O sea, esto nos dicen, estos son unas ruinas arqueológicas del Imperio Romano, de lo que sea, y si no fuera por ciertos detalles, diríamos, pues sí, mira, qué interesante. De hecho, yo he visto ruinas arqueológicas mucho mejores. Es decir, está planchada la ciudad. Encima con... perdón, encima con la nieve, perdón que estoy un poco acatarrado, encima con la nieve, da este pasaje desolador. Y sin embargo, fijaros como hemos visto la Procrops, o si vamos a Curajobo o a otras ciudades, que ya los rusos no necesitan hacer esto. Aquí porque, digamos, hubo un frenazo potente de la ofensiva rusa por parte de los ucranianos, que trajeron muchas unidades, se quedó el frente estancado y ha habido muchos pequeños movimientos de los rusos conquistan una pequeña parte de la ciudad, luego la retoman los ucranianos, la vuelven a retomar los rusos, luego los ucranianos, con lo cual han estado machacando los dos y, bueno, el resultado ya lo vemos. Pero esto es importante porque, aunque solo se vea la destrucción material, pero refleja muy bien lo que es la guerra. Quiero decir, es que hay un concepto de la guerra, por lo menos en Europa, en otros sitios no digo, que es idealizado, es un pensamiento imaginario sobre la guerra. Nos creemos que la guerra no se sabe, ¿no? Películas, Hollywood. No, la guerra es brutalidad en estado puro. Que luego en la guerra pueda haber otros componentes, por supuesto, quiero decir, pero no olvidemos que se trata de un montón de gente a la que llamamos ejército, organizada, contra otro montón de gente que también llamamos ejército, organizados, con un montón de armas muy sofisticadas ya en el siglo XXI o en el siglo XX, que se dedican a matarse brutalmente. Y estoy diciendo de manera simplista, pero Ana que tiene más éxito en derrotar, en destrozar al ejército enemigo. Sí. Y esto nos hace un día. Y eso supone miles, decenas de miles, centenares de miles o millones de muertos. O sea, esto es lo que no, en Europa seguimos en un mundo de yuppie aquí pensando, no, la guerra. La guerra es cruel, salvaje, brutal, terrible, pero no nos entra. Demoledores y demoledoras, mis amados. Fernando está realizando un esfuerzo enorme, acatarrado acá por presentar todos sus conocimientos todos los domingos. Nosotros apenas con más de 2.000 demoledores y demoledoras conectados y apenas 1.200 likes. El último tema, el tema principal de esta noche, no lo presentamos hasta por lo menos 1.500 likes, querido Fernando. Vos acá con un esfuerzo fuerte, ahí con catarro, faringitis, la garganta mal, y no nos están acompañando como deberían contra la censura. Por cierto, la transmisión de ayer de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica, otra vez más desmonetizada, porque sí. Sí.
Lo mejor son los Hace una argumentos que semana dan. la tuya Sí. también, hace una semana la tuya, en nuestro canal permanente, y eso que no cometemos violaciones de las políticas de YouTube jamás. Después, una vez presentada la apelación, siempre convalidan nuestros reclamos, pero claro, 1 o 2 semanas después, con lo cual el video a la basura, Bueno, básicamente. pero a ver, tenemos una gran cosa, que es que Mark Zuckerberg por fin dijo que ya no va a espiar a la gente y que va a dar libertad y no va a haber censura ni nada de esto y tal, no. Y si lo dice Mark Zuckerberg no lo tendremos que creer. ¿Cómo va a mentir Mark Zuckerberg? ¿Tú te imaginas a Mark Zuckerberg mintiendo? Yo no. Acá el New York Times, Fernando, dentro del sprint de Mark Zuckerberg para rehacer Meta para la era Trump. Después de visitar al presidente electo Donald J. Trump en noviembre, Zuckerberg decidió relajar las políticas de discurso de Meta y le pidió a un pequeño equipo que llevara a cabo sus objetivos en cuestión de semanas. Las repercusiones apenas están comenzando. Bueno, con respecto a esto, Mark Zuckerberg determinó un cambio en las políticas de censura de Facebook, y así también comenzó a recorrer los medios cercanos al trumpismo con un relato de la forma en la cual llamaban a Facebook los empleados de Biden con el pedido de censura de esto o del otro. Todo eso cierto. Ahora, acá la demostración de que detrás de esto aparece el poder económico. Biden, Trump, Biden, desaparecen esas cosas. Los dueños de la pelota, este señor Zuckerberg, también Elon Musk, naturalmente, Jeff Bezos, Bill Gates, Soros también, como gran capitalista también. Y ellos van reacomodando, ¿no? ¿Qué problemas? Izquierdas, derechas, ellos quieren esta, ¿no? Claro, lo que dijo Groucho Marx, aquello de que seguro que se lo habrá dicho Zuckerberg a Trump, le ha dicho, mira, a ver, yo hasta ahora tenía estos principios, pero oye, ¿que no te gustan? Pues tengo otros. Pues eso, Ningún es decir, problema. ningún problema. Ahora nos acompaña un hombre de principios en serio, el señor Ahí Santiago está. Martínez por acá, mientras nosotros todavía a la espera de los 1500 likes para presentar el tema final en la última media hora de transmisión. Santiago, ¿qué tal todo por ahí, por Vigo? ¿Qué tal? Fantástico, muy buenas noches. Estoy escuchándoos y la verdad es que está muy interesante el vídeo, como siempre, por supuesto. Y me gustó mucho la parte que hablasteis de las tácticas en el campo de batalla, que después en mi vídeo también analizaremos, porque está el campo de batalla. La verdad es que el ejército ucraniano empieza a estar crujiente, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí. Es como cuando está al horno, ¿no? Y empieza a quedar dorado así el pollo, pues ya la cosa está ahí. Hay más de una bolsa, posible bolsa, como la que comentabas de Kurajovo. También en Chasiv-Yar han rodeado una zona boscosa en la que había un cuartel general con unas defensas muy fuertes, y hablan de entre 500 y 1000 ucranianos allí rodeados de momento, ¿no? Bueno, muy interesante. En Kursk los están echando a patadas, ¿no? Parece que se avanza poco, pero los avances son muy importantes, porque hay sitios como Malatomaska, que Malatomaska no es ese, ya me lío, porque es que la verdad, los nombres ucranianos, por Dios, señor, como dicen la... Santiago, es que... Malaya Lognia, al norte y tal, en Pogrevi, ahí están avanzando poco a poco, por ahí se están metiendo una tralla que no vean, una cantidad de bajas, pero bestiales. Los dos, pero bueno, los ucranianos, pues, no sé, 5 o 7 veces más, indudablemente. Va a estar muy bien. Y también voy a hablar de Groenlandia. Sí, perdonad. Voy a hablar de Groenlandia. Sí, bueno, ahí tenemos una cosa que tenemos que estudiar, que es el praxis. Es, bueno, ya hablamos el otro día, comenté algo en el anterior vídeo. Resulta que es una empresa financiera de inversión que quiere crear un Estado en la red, es decir, en Internet, ¿no? Claro, no sé qué utilidad querrán darle. Buena seguro que no, ¿no? Porque estaría, claro, fuera de los círculos de los estados, de las leyes. A nivel impositivo, esos grandes fondos financieros, ¿dónde iban a tributar? Y quieren llevarlo a la práctica, quieren llevarlo a hacer una ciudad. Hablan en el Mediterráneo, en la zona de Croacia y tal, pero al final hablaron de
Groenlandia. Y ahí enlaza todo con Trump y bueno, después lo estiro, porque si no me tiro aquí ya toda la noche contándolo, porque tiene No, tela muy marinera, tela interesante. Muy marinera. interesante eso. Aparte de lo que sea la geoestrategia militar de tener Groenlandia o controlar el Ártico, no, hay algo más ahí. Hay y gente de mucha pasta. O sea, fondos de Proyecto inversión Praxis, ¿el nombre? Praxis, sí. Praxis. Ajá. Curioso. Sí, y detrás de él está el Peter Thiel, que fue fundador de PayPal, junto con Elon Musk, que también está ahí, y el futuro embajador de Dinamarca del gobierno de Trump, Ken Howery, creo que es, también va a ser embajador de Dinamarca y era fundador de PayPal con Musk y Thiel, y que también está relacionado con Praxis, por supuesto, ¿no? Bueno, tienen ahí una merienda de negros, de dinero, y quieren, para mí, yo lo único que entiendo es que quieran crear un estado supranacional en un país barato, porque claro, Groenlandia, como vemos, tiene pocos habitantes, no son ricos, aún encima, o sea, para una multinacional de inversión a esos niveles es fácil comprarlos, ¿no? Por eso que buscaban un país pobre, pero a la vez buscan que sea estable. No que sea, por ejemplo, no sé, como en Centroamérica, que hay muchas revoluciones, muchas guerrillas. No, un sitio tranquilito, ¿no? Como Groenlandia, por ejemplo. Y ahí puede estar el futuro. ¿Y qué quieren hacer ahí? Con esta gente, ¿cómo va a fiarse? Sabe Dios, sabe Dios. Y después los conspiranoicos, nosotros, ellos con estos proyectos y nosotros los conspiranoicos. Bueno, si la semana próxima desaparece Santiago, los nombres de los responsables de su desaparición recién mencionados, ¿no? Peter Thiel, bueno, y compañía. La gente no obstante, de si PayPal. alguno quiere donar unos miles de euros o mejor unos millones, yo los invertiría sin problemas en Praxis y me iría para Groenlandia. Seguro que el negocio va a ser redondo, fijo, pero fijo. Estos no pelan un cacahuete sin comérselo. No. Bien, bueno, debajo el enlace a nuestro canal hermano de MP Geopolítica, en el cual también Fernando todos los viernes presenta su propio programa también a las 23 horas. 22 minutos nada más comienza el programa de Santiago Martínez sobre Groenlandia y Praxis, este secreto proyecto de los súper ricos para generar un estado propio. Bueno, yo ahí ya he enganchado a tu conexión en un ratito, Santiago. Es muy interesante y es difícil porque, claro, lo tienen. Sí, hablan, pero no dicen nada, ¿sabes? Como hacen siempre, ¿no? Y bueno, pero poco a poco ya hablan de que tienen 400.000 millones de dólares según un sitio, ¿no? Y en otro hasta 600.000 millones de dólares hay en inversiones, o sea, que manejan ya esos fondos de inversión. No estamos hablando de calderilla, indudablemente. Una guerrita no lo gano yo en YouTube, eso, normalmente. No, pues si no creéis que sí, joder, todas las semanas. Precisamente hablando de lo que ganamos y tal, era a ver si podéis soltarme algo, me lo mandáis ahí, ya sabéis cómo poner ahí ayuda de no sé qué, donación. Pues venga, suscribiros, like y donación, y todos felices, os contamos lo que queráis. Como Santiago, hasta dentro de un ratito en DMP Geopolítica. Encantado. Nos vemos. Abrazo. Hasta luego. Bueno, Fernando, querido, redondeamos bueno, ya 1.600 hijos del rigor, los demoledores y las demoledoras, ya 1.600 likes, así que podemos presentar el plato fuerte del día de hoy, a partir de las declaraciones de Trump sobre la adquisición de Groenlandia, la anexión de Canadá, el renombramiento del Golfo de México a Golfo de América y la captura de el canal de Panamá. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Ya no solo aparecen declaraciones de un personaje histriónico y caracterizado por declaraciones grandilocuentes como Trump, sino que aparecen declaraciones y aparecen columnas de opinión en medios occidentales, aparecen declaraciones de altos funcionarios con esto dicho en negro sobre blanco, la voluntad imperialista de Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump de conquistar todos estos territorios. Presentamos como disparador, para mí la más terrible de todas estas, las declaraciones de Waltz, el futuro sucesor del asesor de seguridad nacional Sullivan ahora.
Walls de aquí a nada, a 10 días, 8 días, el 20 de la Asunción. Atención a esto. Not just about Greenland, this is about the Arctic. This is about critical minerals. Esto no es sobre Groenlandia, esto es sobre el Ártico, esto es sobre los recursos naturales. This is about natural resources. This is about, as the polar ice caps pull back, the Chinese are now cranking out icebreakers and pushing up there as well. Esto es sobre el hecho de que a medida que retroceden los hielos continentales, los chinos están construyendo a toda velocidad buques rompehielos. So it's oil and gas, it's our national security. Es petróleo, es gas, es nuestra seguridad nacional, son son minerales críticos. It's critical minerals, and Denmark can be a great ally, but you can't treat Greenland, which they have operational. Y Dinamarca es un excelente aliado, pero no puedes tratar a Groenlandia, sobre el cual tienen control operacional, no soberanía, sino control operacional. Esa es la definición de la relación de Dinamarca con un territorio perteneciente a Dinamarca hasta el día de la fecha. No pueden tratar los dinamarqueses a Groenlandia como una suerte de remanso o superficie secundaria. Control over as some kind of backwater. It's in the Western Hemisphere. Multiple presidents have tried to bring it into our sphere. Groenlandia está en el hemisferio occidental. Muchos presidentes estadounidenses han tratado de traerlo a nuestra esfera de influencia. Muy bueno de esto de traer a nuestra esfera de influencia. Y acá responde el impresentable impresentable presentador de Fox. If I were a Greenlandian, I'd rather be on the American side of things than the Danes, but that's just me. Si yo fuera un groenlandés, quisiera estar del lado de los Estados Unidos y no de los daneses, pero bueno, esa es solamente mi opinión. Critical minerals there in Greenland, and the oil and gas is where? In the Arctic? Los minerales críticos están en Groenlandia y el petróleo y el gas, ¿dónde están? ¿En el Ártico? It's up in the Arctic. It's all north of Canada. You're Están en el Ártico y están en el norte de Canadá. starting to see shipping lanes and shipping coming across the north side, the famous Northwest Passage. That all Importante esto. Estamos empezando a ver líneas de barcos, líneas mercantiles, líneas navieras y barcos comenzando a cruzar el paso del noroeste, ¿sí? Algo parecido al paso del noreste, pero del lado de Canadá, ¿sí? El paso del Atlántico al Pacífico o viceversa, pero por la costa de Canadá, cercana en el Ártico. has to be secured. So this is about reintroducing. Todo esto debe ser asegurado, con lo cual esto es básicamente tiene que ver con reintroducir a Estados America Unidos, in the Western Hemisphere, whether that is taking on the cartels, the reintroducir a Estados Unidos en el hemisferio occidental, tanto si eso es combatiendo a los carteles, Panama Canal, Greenland, the Gulf of America, tomando Groenlandia, tomando el Canal de Panamá o el Golfo de América, que me encanta. which I love. I'm waiting to see the maps redrawn, right? Que me encanta, estoy esperando que comiencen a rediseñar los mapas. El Golfo de América llaman al Golfo de México, estos impresentables. You could call it Monroe Doctrine 2.0, but this is all. ¿Sabes? Lo puedes llamar Doctrina Monroe 2.0. Esto dicho así por el tipo. Sí, la Doctrina Monroe, el corazón del imperialismo estadounidense en América, ¿sí? A partir de la cual perpetran golpes de Estado, invasiones, golpes indirectos a través de la deuda. Bueno, lo puedes llamar Doctrina Monroe 2.0, también la del supremacismo, la del pueblo elegido. Bueno, pueblo elegido lo llaman otros, ¿no? Es Ellos más, lo llaman... a ver, es más pragmático. Ahora comentamos cuando termine. Sí. Al final, después de todo este rollo y tal, lo que te está diciendo de una manera descarada. Mira, si es que tienen recursos minerales estratégicos. Redondeo la última frase. Sí. Fernando, esta es la última frase. Es como una doctrina Monroe 2.0, pero en realidad es la agenda del America First, de América primero. Fernando, todo tuyo.
No, mira, estaba mirando por aquí y ya se empiezan a oír, que puede ser parte de la propaganda, pero ya te empiezan a salir noticias que dicen, las autoridades de Groenlandia esperan, entre comillas, ansiosamente contactar con la administración Trump para discutir la cooperación en el área de negocios y la minería, dijo la ministra de Educación, Cultura e Iglesia, Asuntos Exteriores e Independencia del Territorio Autónomo danés, Vivian Moftefeld o algo así. Es decir, que ya, a ver, es muy fácil. Es decir, si realmente Trump quiere quedarse con Groenlandia, se va a quedar con ella. Otra cosa, lo digo porque para varias razones. Ya lo han dicho, mira, los daneses son una birria de país. No tienen armas, que se van a dar los ucranianos. No sirven para nada, son 4 gatos. Realmente, si los alemanes, que son más, 82 millones, nos cargamos el Nord Stream, ¿estos pelados qué van a hacer? Pues tragar, como han hecho siempre. Es decir, de hecho, yo me acuerdo que cuando en la Guerra Fría, los daneses decían una cosa terrible. No lo decían en público, claro. Pero decían, si la Unión Soviética invade Dinamarca, un país de la OTAN, lo tenemos todo preparado. Sí, ¿cómo es que lo tenéis todo preparado? No, está todo previsto. En cuanto entren los primeros tanques en territorio danés, ya tenemos preparadas todas las papeles para inmediatamente ir a una rendición incondicional. Claro, ¿qué va a hacer Dinamarca? Es decir, pues si Trump quiere, y encima con el independentismo que hay en Groenlandia, que viene ya de tiempo atrás, y que puede soltar ahí una cantidad de dinero enorme, no olvidemos que son 59.000 habitantes. Si es que ese es ni un barrio de Madrid. Es decir, que son 4 gatos, que sí que hay oposición a las empresas mineras, pero es que la riqueza minera con la descongelación de los glaciares de allí es brutal. Es que tienen tierras raras. De ahí las empresas que están, ha habido oposición de 4 ecologistas, les da igual. A estos se los elimina. A ver, no olvidemos que, qué casualidad, los defensores de los derechos de la tierra y tal, en Latinoamérica, curiosamente también desaparecen o son asesinados por no se sabe quién. Ya sabéis. Bueno, pues aquí más de lo mismo se puede hacer. Es que no, vamos, no hay ningún problema se monta la revolución de colores, pero es que no va a hacer ni falta eso. Luego lo que contaban, no olvidemos, es decir, no es ninguna tontería. El imperio ahora mismo está diciendo, mira, lo tengo difícil, las cosas como son. Es decir, me tengo que enfrentar a rusos, chinos, iraníes. Bueno, me puede salir bien o me puede salir mal. Tengo que garantizarme una parte del mundo. Y para desgracia de nuestros amigos y amigas latinoamericanos, esa parte del mundo va a ser América, el continente entero. Quiero decir, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Porque sabe perfectamente que allí hay muchos recursos y que con eso para tirar tiene, es decir, expropiando y saqueando recursos sin problema. Al mismo tiempo tiene una Europa que es un mercado cautivo ya y que lo va a ser más, con lo cual ahí le va a vender lo que quiera, como está ya haciendo con el gas natural licuado, el armamento, etc. Entonces se va a retirar, si lo ve muy crudo, y lo que estaba al mismo tiempo va a practicar es una política de caotización, que lo que hemos visto en Siria, en el Líbano, en Libia, en otros sitios, que es lo que se puede hacer perfectamente. Y además, fíjate que este tipo nombra varias veces a China. O sea, la mirada no está puesta en Rusia, la mirada está puesta en China. Es decir, por un lado, tenemos que fastidiar a los chinos con la ruta del Ártico, porque la ruta del Ártico, la del noreste, la de Rusia, vale, sí, es rusa, pero es fundamental para conectar China con Europa. Y eso hay que cortarlo, o por lo menos dificultarlo. Porque nuestro enemigo es China, y sabemos que China tiene un gravísimo problema. Es que necesita muchas materias primas. Por eso quiere meterse en el canal de Panamá. Otro sitio que si quieren también se lo quedan. Es decir, si ya invadieron y se cargaron a Noriega. Es decir, Fernando, lo presentamos en el mapa para que genere de alguna manera sentido. Si China quiere el envío de sus productos hacia cualquier lugar del mundo, ¿cuál la ruta actual? Por aquí, ¿verdad? Desde más o menos ese aquí. Por aquí. Imaginemos, claro. De Malaca, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí llega el problema, el estrecho de Bab-el-Mandeb y el lío que hay montado, que también afecta al canal de Suez. Luego, lo que están haciendo muchas empresas
mercantiles como Maersk y tal, del transporte de mercancías, es circunnavegar África. Que ni te cuento. Bien, acá Canal de Suez, acá Estrecho de Bab el-Mandeb y acá Estrecho de Malaca. 3 posibles puntos de ataque contra China y la India también, en parte contra la India también. Y un canal de Suez, que no olvidemos, está saturado. Es decir, en situación normal hay que esperar, porque hay atasco, tal cual. Es decir... Alternativa, esto ya medio difícil, alternativa recién mencionada por vos, así por abajo, por circunnavegando África, como hicieron los portugueses, al revés, cuando llegaron a la India. Exactamente. Y acá, decir, toda esta zona de acá con pero claro, piratería esto es peligrosa. Y un despropósito, que es dar un recorrido a medio mundo. Es decir, carísimo. La ruta más corta, no olvidemos, es decir, es por el Polo Norte. Y además, entonces, para China tiene la ventaja, pero no solo para China, para China, para Japón, para Corea del Sur, incluso para los países ASEAN. Es ir por territorio ruso, que solo es territorio ruso, no tienen que pasar por 14 países, pasan por aguas territoriales rusas o por zonas económicas exclusivas rusas y se plantan en Europa. De ahí que los chinos estén invirtiendo un montón en rompehielos. Claro, porque es que les interesa. Y estén apoyando a los rusos en esta ruta, pero a locos. De hecho, lo llaman los chinos la ruta polar, en vez de la ruta polar o la ruta del Ártico, la llaman la ruta de la seda ártica, porque sería parte de ese gran proyecto de líneas de comunicación chino. La alternativa, entonces, claro, Fernando, solo como aclaración para los demoledores y las demoledoras, ¿por qué no he hecho hasta ahora esto? Esa quizás es la pregunta de muchos de ustedes. Bueno, básicamente porque todo esto no rentable, porque en invierno todo esto congelado, entonces no recorrible o recorrible a duras penas con rompehielos. Pero con el calentamiento global, esto con cada vez menos hielo y los rompehielos cada vez más grandes, con lo cual a partir de ahora recorrer la ruta esta del norte ya aparece como una realidad con transporte todos los años mayor de mercancías todo el año por aquí. Ya tenemos un verano ártico en el cual se puede navegar sin ningún problema porque el deshielo lo permite, y un invierno ártico en que si bien hay que utilizar rompehielos, también ya lo puedes utilizar. En menor medida, evidentemente más complicado, pero no olvidemos una cosa, y ahí sí que tienen razón los norteamericanos cuando dicen, es que los rusos nos han comido el terreno. Efectivamente. Es que la mayor flota de rompehielos, tanto nucleares como nucleares del mundo, la tiene Rusia. Y es que los norteamericanos, como dice uno de estos, tenían 2 y uno está estropeado. No va de risa, o sea, no es una coña. Es que es así. Es decir, como se han dedicado a otras cosas, se dieron cuenta de que aquí iban fatal. Rusia ya tiene incluso estaciones polares por toda las numerosísimas islas que tienes, de Nova Zembla, el Mar de Kara, la tierra de Francisco José, Nueva Siberia. En Nueva Siberia tienen una base militar espectacular. Hay documentales, se puede ver, es espectacular. Es decir, y tienen, no olvidemos, ya desde hace años, unas fuerzas especiales, es decir, una parte del ejército especializada que son fuerzas árticas. Tienen un ejército ártico, por decirlo así. ¿Qué tienen los norteamericanos? Nada. Básicamente. Y entonces aquí viene Trump y se plantea y dice, ojo, es que yo ahora solo tengo Alaska. Y el gran reservorio, el gran zona prácticamente casi virgen, donde quedan los mayores recursos energéticos de gas y de petróleo fundamentalmente, es el Ártico. Quien se quede con la mayor tajada de esto va a tener un control sobre lo que es, ya digo, la clave de todas estas guerras, el control por los recursos energéticos. Y encima tienes que Groenlandia, como Canadá, igual pasa en Rusia. En todas estas zonas árticas, en la parte terrestre, tienes un montón de minerales. Es que decíamos de Groenlandia, pero Groenlandia tiene, que me acuerde ahora, tiene zinc, tiene cromo, tiene tierras raras, tiene de todo. Con lo cual, en un mundo en el que cada vez van a ser más escasos, no olvidemos, un mundo capitalista, es decir, que es lo que hace que esto lleve a guerras interminables por el control de los recursos energéticos. Los norteamericanos dicen, uy, llega Trump y dicen, no, pero Trump, no solo Trump, esto está apoyado
por el Estado profundo norteamericano. Por eso lo han puesto. No olvidemos que esto no es una democracia. Entonces ponen a Trump porque tienen que ir a por los chinos. Y aparte de que luego tengan escenarios secundarios, y una de las cosas que tienen que hacer es quedarse con los recursos necesarios para poder ir a por los chinos. Y además hacerle la competencia a los rusos y a los chinos, creando una ruta del noroeste, la histórica ruta del noroeste, que pasa por Alaska, Canadá, tal. Claro, para eso hay que incorporar Canadá como el estado número 51 y Groenlandia como les dé la gana. Es decir, lo de Groenlandia lo tienen tirado. Es decir, si quieren, lo hacen. Sí, en el mapa bien visible, que acá viene a la vista, el hecho de que la ruta del paso del noroeste, recién antes dibujado, ilustrado en el globo terráqueo, aquí a la derecha, de aquí, básicamente casi en su totalidad controlado por los rusos y ya en uso por los rusos, ¿sí? No como un proyecto, sino llevado a la práctica. Mientras que si ellos quieren su equivalente al otro lado, el paso del noreste, solamente Alaska. Control de un pedacito. Todo lo demás, Canadá y Groenlandia, entonces por eso la importancia de esto para esta ruta. Importante que no olvidemos que al final, digamos, los países árticos que tienen derecho a los recursos del Ártico se verían muy reducidos. Quitas a Noruega y tal, Islandia ni siquiera pinta. Es decir, al final, si se quedan con Groenlandia, te quitas de medio a Dinamarca, si te quedas con Canadá, ni te cuento. Es decir, te repartes el Ártico entre rusos y norteamericanos. Y no olvidemos que es que lo que tienes garantizado es que si te quedas con todo esto, vas a tener 200 millas náuticas, si mal no recuerdo, de zona económica exclusiva, que no es poca cosa, en la que tú, y solamente tú, puedes explotar esa zona. Los barcos de otros países pueden pasar por esa zona, pero solo tú puedes explotarla. Y a partir de ahí un acuerdo ártico con los rusos para repartirse el pastel, porque se lo iban a repartir entre ellos. Por eso tienen que quedarse con Canadá y con Groenlandia. Y es muy posible que lo hagan. Ya veremos. Por eso, digamos, Trump hará un empujoncito desde hace ya un tiempo para hacer caer a Trudeau. Sí, ¿acuerdo o conflicto con los rusos? Cuidado, Fernando, Porque las dos cosas. También. Acuerdo y conflicto. Es decir, pero fijaros, todo esto en detrimento de China, porque le estás cortando las rutas de comercio. A ver, si tú tienes que tu principal enemigo es el gran productor del mundo, China, y el gran comerciante del mundo, para que nos entendamos, el que tiene un mayor comercio, ¿cómo le fastidias mejor? Tiene muchas formas, pero una muy fácil, o relativamente fácil, es circuitea las rutas comerciales, controlas y cuando te dé la gana se las cierras. Y entonces dejas a una China desabastecida que tendría que abastecerse exclusivamente por tierra con países aliados como Rusia o como Asia Central y poco más. Es decir, luego los chinos tendrían un problema y gordo, porque no olvidemos, hay que dar de comer a 1.400 millones. Sí. En los últimos 15 años, porque, por cierto, ahora presentan esto como una suerte de acto de beneficencia a favor de los groenlandeses, ¿no? Queremos ayudar a Groenlandia con oportunidades de desarrollo, de inversión. En los últimos 15 años, Dinamarca, bueno, no solamente por presión de Estados Unidos, también por el deseo de Dinamarca de que esta zona aparezca subdesarrollada, de que Groenlandia aparezca subdesarrollada. Groenlandia es una zona rica en recursos, pero pobre, ¿sí? Con su población viviendo de la actividad pesquera y con un déficit de alrededor de $500 millones al año. Dinamarca y Estados Unidos durante los últimos 15 años rechazaron alrededor de 10 proyectos de inversión chinos importantísimos, no solo en minería, sino incluso en la construcción de aeropuertos, de carreteras. Bueno, todos los proyectos habituales de los chinos, de obras de infraestructura en un acuerdo de ganar, todos ellos fueron rechazados y los chinos debieron retroceder, abandonar esa región. Fernando, como final... una cosa más muy rápida. Sí, adelante. Fíjate cómo ya lo están preparando. Como contamos aquí, cuando empezó todo este lío y tal, al poco que suelta Trump,
casualmente, su hijo va y hace un viaje a Groenlandia. Y no era de turismo. Y fíjate, es que estoy viendo el vídeo. ¿Quién estaban esperándole en el aeropuerto? Los partidarios de la anexión. Ahí está, los partidarios de la anexión. ¡Qué casualidad! Todos diciendo, queremos ser norteamericanos, ¡viva el sueño americano! Ya están preparando el terreno. Y comprar a 59.000 personas para Estados Unidos es bagatela, es lo que yo me gasto en tomar un café. Efectivamente. No olvidemos. Aquí las imágenes, poco convencida la cara de la gente. Ya igual, que están pagados. Donald Trump, Es decir, por favor, ayuda a Groenlandia. También gracioso, pobre muchacho, un señor ahora, un poquito más adelante. sí. Necesitamos ayuda. Qué casualidad, Dios sacar te un niño. bendiga, y eres fantástico. En fin. Presidente Todo Trump, muy espontáneo, ¿eh? Sí, claro. Atención ahora a las declaraciones de este señor, Fernando. El siguiente, si no recuerdo mal. Este muchacho no, uno un poquito mayor. No. Ya. Este de acá. La pregunta. ¿Qué piensas que vas a mejorar en Groenlandia si Trump compra el país? Y atención a la respuesta de este pobre señor, una cara de sufrido ahí con ese frío, qué otra cara, ¿no? Education system and healthcare systems. Sistema de educación y sistema de salud. Esa es la esperanza, la expectativa de mejora de este señor con la llegada de Estados Unidos. Justamente con los estadounidenses frente al sistema educativo y al sistema sanitario de Dinamarca, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, Bueno, pero ojo que aquí, a ver, lo que tenemos que ser conscientes es que los norteamericanos ya han dicho, se acabaron las tonterías. Si es que antes había alguna, vamos a por todas. Y oye, y que para ganarnos durante un tiempo, luego ya los hundiremos, a los groenlandeses les tenemos que soltar pasta, se la soltamos. Luego ya le quitaremos la sanidad, la educación, lo que haga falta, pero que temporalmente les tenemos que dar, pues se la damos. Que en Estados Unidos ni educación, ni sanidad, ni nada, que se están muriendo de hambre y tal, da igual. Si es que esto nos importa 3 pimientos lo de Estados Unidos. Es decir, ojo, que están es decir, lo que estamos viendo es un Trump, y no solo Trump, ¿ok? Todo lo que está detrás, Trump es el máximo portavoz, diciendo, se acabaron las tonterías, hay que va por China, hay que empezar a tomar medidas drásticas. Estamos en guerra. Lo de Biden estuvo bien, pero insuficiente. Y por eso va a hundir Europa del todo. Y por eso ya está diciendo. Y por eso le ha dicho a los daneses, mira, no digáis tonterías. Si decís tonterías, os mete unos aranceles vamos, os hundo el país, que sois un país birria. Yo lo siento por los daneses, pero a ver, Dinamarca, con todos mis respetos, es un país de mierda. Lo siento por decirlo así. Como son los bálticos y otros muchos en Europa. Pero por razones objetivas, no porque la gente sea ni peor ni mejor. Pero es que ya digo, es de traca. O sea, es que estaba viendo por aquí, pero bueno, es decir, van a por ellos y no hay, quiero decir, y que no, esto no es ninguna tontería. Mira, Scott Jennings, bueno, un tipo que fue republicano, ahora es, bueno, colaborador en muchos medios y que de 2005 a 2008 fue asesor especial del presidente Bush en Estados Unidos. Lo que dice, no se cortan. Quiero que comprendan, y Donald Trump quiere que comprendan, somos la superpotencia dominante en este hemisferio. El hecho de que Panamá sea nuestro aliado no significa nada. Necesitamos esta cosa vital, se refiere al canal. ¿Y qué? ¿Se van a quejar con Van Halen? Se refiere a la canción. Se descojona de ello, vamos, es parte de risa. Todo el discurso en resumen, dice, bueno, esta anexión del canal obstaculizaría seriamente la expansión de la influencia china en el hemisferio occidental, claro. China se está expandiendo a este hemisferio, a África y a todo el mundo. China está tratando de comportarse como la principal superpotencia del mundo. China está tratando de introducir sus valores en su forma de vida en todo el mundo. Pero dice, pero ese es nuestro trabajo. Los que nos dedicamos a hacer que los valores nuestros sean los de todo el mundo, somos nosotros, no los chinos. Y termina el tipo diciendo, Estados Unidos es una superpotencia mundial
Y cuanto más Estados Unidos, mejor. Trump les está dejando claro que no tiene intención de tolerar la creciente influencia china en su patio trasero, en Latinoamérica. Somos la superpotencia dominante. El hecho de que Panamá, bueno, lo de antes, es decir, que no se cortan. Esto es un vídeo, quiero decir, está traducido y tal. Que es que ya lo dicen claramente, como le decía el que va a ser el asesor de Seguridad Nacional, que van a por ellos. Y aquí nos lo estamos tomando, bueno, fíjate, qué gracia lo que dice Trump de Groenlandia y tal. Joder, qué cosas. Cosas de Trump. No. A propósito de gracias, Fernando, aquí un video difundido con mucha ironía sobre la anexión de Canadá y Groenlandia a Estados Unidos, pero con algunas informaciones interesantes, y vamos a redondear después de esto muy la divertido. transmisión porque comienza el programa de la transmisión de Santiago en DMP Geopolítica, y todos los demoledores, por favor, acompañar su transmisión, también súper interesante. Aquí presentamos esto. Teóricamente los subtítulos bastante bien, así que... Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing at a future date pretty soon. We're going to change, because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing, sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. What if the United States, Mexico, and Canada became one country? If all three nations joined together to form a single country, they could call it CUM, or the United Nations of CUM, and it would instantly become the most... Acá la aclaración de la broma en inglés. CUM llaman en inglés a la eyaculación, al CUM, algo así como lechazo, es el nombre puesto para esto, pero aún así interesante el video como en términos de información y también como ironía, ¿no? Powerful country in the world. Economically, this union would dominate with a GDP of over $28 trillion, making it the richest country on earth. The U.S.'s $25 trillion economy would lead, boosted by Canada's energy resources and Mexico's manufacturing strength. Geographically, this supranation would span 21.66 million square kilometers, overtaking Russia. Pop. El más grande. Canada's icy Arctic to Mexico's sunny beaches. It would feature unmatched diversity. Desaparecieron los subtítulos. Bueno, pero se ve. The third most populous country behind only India and China. And bueno, el aumento poblacional. De nuevo with a defense budget of over $900 billion and 1.7 million active troops, it would command the world's most advanced and powerful military. So, would you want the U.S. to form CUM and reshape the world? Do not come. Do not come. I'm gonna come. Bueno, esto en broma por lo del CUM, ¿no? El parecido y todos diciendo no me voy a venir, y lo mismo Trump, no me voy a venir, con el doble sentido entre el venir y el eyacular, ¿no? Pero fíjate que por una parte, esto es una cosa que hacen muy bien los norteamericanos. Es un vídeo crítico, te ríes y tal, pero dices, no, si los datos que me dan, ahora que lo pienso, vale, más allá de la coña, oye, pues no estará mal, oye, fíjate, qué bien. Seremos el país más grande del mundo y se lo quitaremos a Rusia, ¿no? ¡Pum! Tal. Tendremos un montón de ventajas, te lo venden estupendamente, diciendo, fíjate, playas de México, tal, no sé cuántos. Seremos el tercer país más grande en población. Tendremos, es decir, que también los norteamericanos saben hacer propaganda riéndose de ellos. ¡Ojo! Sí, claro que sí. O sea, cosa que los rusos y los chinos, vamos, están años luz. Pero bueno. Sí. Demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba contra la censura. En estas últimas semanas muchos videos censurados, desmonetizados también. Realmente nos ayuda mucho simplemente ese clic. Naturalmente la suscripción también nos ayuda. Los comentarios, la suscripción gratuita. Si nos quieren ayudar a través de PayPal o de una membresía, buenísimo. De lo contrario, simplemente a través de la difusión. Eso para nosotros representa el mundo. Fernando, como siempre, un placer la charla contigo hoy.
A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, el agradecimiento de siempre. Y ya comenzó recién el programa de Santiago con el de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. El enlace abajo, no lo desaprovechen. Yo ahora colgado también por ahí. Abrazo, compañero. Abrazos. Gracias a todos.